¿Qué tal? Muy buenas a todos, aquí desde el Molí del Fort. Pues os deseamos feliz Navidad, que paséis un feliz año. Y hoy, 22 de diciembre, un día cualquiera, aquí en el centro de conservación, pues tenemos ciertas novedades y me gustaría compartirlas con vosotros. Como podéis ver, aquí os voy a empezar a enseñar una serie de rastros de una cosa que ha pasado esta noche y bueno, quería compartirla con vosotros porque esto es la realidad. Creo que este vídeo a más de uno le puede impactar o tal, pero bueno, es la realidad y es lo que hay. Tengo que compartir que esta noche el hecho de vivir aquí en el refugio de fauna salvaje pues conlleva ciertas cosas y como podéis entender, esta noche un carnívoro, que puede ser cualquier pequeño mustélido, pues se nos ha colado en el palomar y os voy a enseñar el regalito de Navidad. Mira, primera paloma, segunda paloma, tercera paloma, cuarta paloma, quinta paloma y sexta paloma. Vamos bien. Vamos acercando a lo que es el palomar y aquí continúa la actividad. Otra paloma más, llevábamos siete palomas. Ocho, 9, 10, 11, 12. Como podéis ver, mira, están mordidas, tienen pequeños mordiscos. ¿Veis? Una desgracia, tío, una desgracia. Otra paloma más. Otra más. Otra más. Y otra paloma más. Bueno, como podéis ver, los carnívoros aprovechan cualquier oportunidad para saciar su hambre, está claro. Son animales salvajes que cuando entran en un palomar, pues podéis comprender que hacen una destreza muy considerable. ¿De acuerdo? Hace un tiempo atrás ya tuvimos alguna matanza de unas 47 palomas y opté por reformar todo lo que era el voladero de las palomas, reducirlo y bueno, realicé esta entrada en la cual podemos cerrar y abrir, de acuerdo, pero no ha sido suficiente. Imaginamos que habrá entrado por el tejado, se ha metido hacia adentro y por aquí se ha pegado el festival. Seguramente habrán sido varias, es posible que una pareja o algo, porque un animal solo ha estado entretenido. Pues bueno, experiencias del palomar de aquí del Molí del Fort.